nuevamente le damos la bienvenida a este programa de Verdades Sencillas. Soy Orbe de Fuentes y estamos hablando sobre la ética. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética teocrática o la ética teológica. ¿Qué quiere decir la ética teocrática o la ética teológica? Estamos hablando de Dios mismo, de nuestro Creador. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, la Biblia, encontramos a un Dios con características muy especiales que lo diferenciaban de cualquiera de los demás dioses que las comunidades tenían en aquel entonces y bueno, en la actualidad también, ¿verdad? Encontramos que Dios, su identidad, su carácter, su voluntad, sus actos y su propósito son completamente diferenciadores de los demás dioses de las comunidades vecinas. Pues, ¿vecinas de quién? De Israel. En el primer segmento de esta serie hablábamos de que el ser humano es un ser ético y mencionábamos que Dios lo creó así, pero luego vino la caída de Adán y Eva, cayeron en pecado y después Dios hizo un pacto con Abraham, que luego le cambia el nombre a Abraham y entonces forma el pueblo de Israel. Pues este pueblo de Israel, Dios lo eligió, lo escogió para que fuese su pueblo en el que Él, como ese Dios, se iba a mostrar a ellos para que el pueblo de Israel modelara la justicia, la piedad y el amor. Esas eran las cosas que ese pueblo de Israel iba a modelar. Y Dios se presenta como el yo soy, el único Dios vivo y verdadero, distinto a los demás dioses de alrededor de Israel. Ahora bien, cuando le da los 10 mandamientos, Dios se los da a Moisés. Ahí se lo describe como la segunda persona del singular. Sin embargo, es muy importante que nosotros veamos que no se los dio de manera individual, en el sentido que el objetivo principal era de forma individual para cada individuo, para cada persona, valga ahí la redundancia, sino que el objetivo primordial era la comunidad, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, como un todo que llevasen a cabo como modelo en la práctica lo que Dios establece como un Dios teocrático, un Dios en donde muestra su ética en la justicia, en la paz, en el amor hacia los demás. Ese es el Dios que se muestra al pueblo de Israel y es el Dios que tenemos nosotros todavía en la actualidad, al Dios que usted y yo servimos y adoramos, a ese Dios amoroso, bondadoso, a ese Dios que se encarga de la justicia, es un Dios justo y nosotros encontramos que dentro de eso Dios, como estamos hablando de la ética teocrática, Dios es un Dios santo y Él quiere que nosotros ahora en la actualidad como iglesia escogida, elegida por Dios a través del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario, nosotros pertenecemos ahora a una comunidad también que es la iglesia como un todo. Entonces, Dios se muestra como un Dios santo. ¿Y qué quiere?
que la iglesia, nosotros seamos santos. Pero ¿santos en qué sentido? ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Y cómo usted y yo podemos ser santos en la actualidad? Pues es una santidad muy práctica que usted y yo podemos realizar y llevar a cabo. La generosidad con el pobre en la época de la cosecha del Antiguo Testamento era un acto de ser santos como Dios quería que su pueblo fuese, distinto como un paradigma para las demás naciones. Pues en la actualidad usted y yo también podemos ser generosos con el pobre, y al ser generosos con el pobre, nosotros estamos llevando a la práctica en nuestra vida la santidad de Dios. También la justicia para con los trabajadores. Es posible que usted diga, yo no tengo trabajador, yo no tengo empleado, yo no contrato a nadie, pero puede usted ejercer la justicia al momento de medir una libra de lo que usted está vendiendo en su negocio y venderla con la medida correcta. Ahí usted está ejerciendo la justicia y la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. La integridad en procesos judiciales. Si alguien es abogado y lleva procesos judiciales, pues la santidad, o si alguien es magistrado o ejerce algún puesto en donde tiene que ejercer la justicia, pues al ejercerla de manera correcta está siendo santo, está siendo santificado para Dios, en el sentido de cómo Dios quiere que sus hijos seamos en la actualidad. Equilibrio también ante la ley para los inmigrantes. Honestidad en el comercio y en otros asuntos del diario vivir. Entonces, Dios dejó leyes y mandamientos para el pueblo de Israel, que esos fueron resumidos en el Nuevo Testamento por Jesús, en donde nos dejó 2 mandamientos: amarle a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros mostramos ese amor, esa justicia, esa paz, esa integridad, la estamos mostrando hacia los demás que nos ven, pero estamos siendo agradables delante de Dios, y entonces estamos siendo modelos o estamos imitando a ese Dios teocrático, a ese Dios teológico, a ese Dios ético. ¿Cómo nosotros en la actualidad podemos ser agradecidos con ese Dios bondadoso? Ese Dios que no escatimó el amarnos y amarnos tanto, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Ese es Dios, ese Dios que se muestra con bondad para usted y para mí hoy. Y podemos ser santos al practicar todo lo que Él nos ha modelado, al tratar con su pueblo Israel, al enviarnos a Jesús y ser nuestro modelo a seguir en la actualidad. Verdades sencillas. Este es su programa en donde juntos aprendemos. Síganos sintonizando, comparta estas enseñanzas y lo esperamos acá en el próximo segmento. Que Dios le bendiga. Oh.